y todas. Otra vez nos dieron la posibilidad al Departamento de Derecho Penal de presidir esta mesa que justamente tiene que ver con justicia, constitucionalismo y derecho penal. Nos acompañan en la mesa los conferencistas encabezados por el doctor Rodrigo Cardoso Pozo, docente de la Universidad de Atacama de Chile, el doctor Miguel Fernando Córdoba Angulo, docente de la Universidad Externado de Colombia, el doctor John Jairo Castro Calvache, docente de la Universidad Externado de Colombia también, y el doctor Juan Carlos Lagos Mora, docente de nuestra Facultad de Derecho de pregrado y posgrado. Iniciaremos esta mesa con la intervención del doctor Miguel Fernando Córdoba Angulo. Le solicito que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Puedo cerrar esto? Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad de Nariño, al señor rector, al señor decano, demás miembros de la Universidad de Nariño, a los organizadores de este importante foro, a los amigos, compañeros de la mesa, y quiero mandar sobre todo un saludo muy especial a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. El tema que me ha sido asignado es el derecho a impugnar la sentencia condenatoria en el procedimiento penal colombiano. Yo me voy a referir en concreto a un tema relativamente nuevo en Colombia que se llama el derecho a impugnar, entendido como el derecho que tienen las personas a que sea revisada integralmente toda sentencia condenatoria proferida por primera vez ante un juez o un tribunal superior en el desarrollo de un proceso penal. Voy a poner un ejemplo del cual quiero partir. Digamos que un juez de primera instancia dicta una sentencia absolutoria, esa sentencia es apelada y el tribunal revoca la absolución y dicta sentencia condenatoria. Pues el derecho a impugnar es eso, es a impugnar esa sentencia del tribunal porque es una sentencia condenatoria proferida por primera vez. De entrada quiero decir que este derecho a impugnar no es lo mismo que el recurso de apelación, ni tampoco es igual o se satisface con el recurso de casación, ni tampoco se puede confundir con una garantía que es la garantía de la doble instancia. Yo voy a hacer aquí un recuento resumido un poco de este tema del derecho a la impugnación. Esto arranca fundamentalmente en el año 2014, cuando se demandaron parcialmente algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 del sistema acusatorio. Se demandaron 8 artículos y se demandaron para que se reconociera el derecho a impugnar toda sentencia condenatoria que se imponga por primera vez en segunda instancia. Esa era la finalidad de esa demanda. No hacerlo, decía, implicaba la vulneración del principio de igualdad y el derecho al debido proceso, configurando una omisión legislativa relativa. El fundamento de esa demanda, el fundamento normativo, eran básicamente 3 disposiciones. La primera, el artículo 29 de la Carta Política Colombiana, que dice en su parte pertinente: quien sea sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Ese es el primer fundamento normativo.
El segundo es el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice, también en su parte pertinente, toda persona inculpada de delito tiene derecho a las siguientes garantías mínimas, comillas, derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Y la última disposición es el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidas a un tribunal superior. Esos son los fundamentos normativos para resolver el derecho a la impugnación. ¿Qué fue, en líneas generales, cuál fue el fundamento de esa demanda? Primero dijo que la Constitución reconoce el derecho a impugnar toda sentencia condenatoria proferida por primera vez en segunda instancia. Dice el fundamento de la demanda. El segundo argumento dice que para hacer efectivo el derecho a la impugnación debe existir un recurso, una garantía que permite ese derecho a impugnar ante un juez superior, y que ese recurso debe ser ordinario, accesible, efectivo, idóneo, conocido y obviamente resuelto por un juez o un tribunal superior. Y por último decía, en línea estoy resumiendo, que el régimen procesal penal colombiano, sistema acusatorio, tiene una deficiencia debido a que no reguló un mecanismo que permitiera impugnar la primera sentencia condenatoria. Bueno, esa sentencia, esa demanda fue resuelta por una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-792 del 2014, cuyo ponente fue el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sentencia que por demás recibió un premio internacional en Costa Rica por esa demanda. Pero el tema del derecho a la impugnación es un tema polémico, es un tema complejo. Por eso es que esta sentencia fue dividida, tuvo 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto. Yo voy a resumir cuáles fueron los argumentos que tuvo la Corte Constitucional para aceptar y reconocer como un derecho convencional y constitucional el derecho de impugnar todas las sentencias condenatorias. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Primero dijo que se trata de un derecho subjetivo que integra el núcleo básico del derecho de defensa. Se trata entonces de un derecho constitucional y convencional cuyo sujeto activo es la persona que ha sido condenada por primera vez dentro de un proceso penal. El derecho a la impugnación mediante un recurso o un mecanismo idóneo se configura como una garantía especial y reforzada de defensa que le permite atacar al condenado ampliamente y sin restricciones de orden material el contenido y las bases de la decisión judicial. El derecho a impugnar, dijo la Corte, no se satisface plenamente con la garantía de la doble instancia, es decir, que apelar un fallo de primera instancia no garantiza el derecho a impugnar, es decir, que derecho a impugnar y doble instancia no son iguales, como lo vamos a ver más adelante. Pero dentro de esta sentencia, la Corte dijo que ese mecanismo o ese recurso para hacer efectivo el derecho a la impugnación debía tener o cumplir con unas características. Primero dijo que debe tener una dimensión sustancial y no meramente formal. Pero a pesar de que sea sustancial, tiene que ser una herramienta dotada de amplitud, apertura y flexibilidad. Por eso es que no puede ser ni un recurso de apelación, ni puede ser un recurso de casación, por la amplitud y la flexibilidad. Dijo la Corte Constitucional que el derecho a la impugnación
no puede ser excepcionado en ningún caso, ni por la estructura del proceso penal, ni por el número de instancias que tenga el proceso penal, ni el tipo de infracción o la sanción impuesta, y por lo tanto no puede excepcionarse en ningún caso. Pero hay un tema fundamental del derecho a la impugnación, es que el derecho a la impugnación es concebido única y exclusivamente para el proceso penal. No hay derecho de impugnación en Colombia de otros procedimientos. Entonces se dice, no se dicta, no se ejerce el derecho respecto de toda sentencia, sino únicamente respecto de aquellas que declaran la responsabilidad del procesado y le imponen una condena. Es decir, que siempre se va a impugnar una sentencia incriminatoria. No se puede hablar del derecho a la impugnación de una sentencia absolutoria en un proceso penal. Hay un punto fundamental, y es que los estándares internacionales dicen que ese mecanismo, ese derecho a la impugnación, debe ser resuelto ante un superior, jerárquico o funcional, pero un superior, que vamos a ver, es uno de los problemas que tenemos actualmente para poder hacer efectivo el derecho a la impugnación. ¿Qué es lo que dice? Que el derecho a la impugnación no solo se va a basar en la sentencia condenatoria, sino que es más amplio. Puede ir a toda la parte fáctica, normativa y probatoria, sin que, ojo, implique un nuevo juicio, pero sí es mucho más amplio que cualquier recurso ordinario o extraordinario. Lo que dice, en principio se mirará la parte fáctica, probatoria y normativa, y secundariamente usted va a mirar el fallo condenatorio respectivo. ¿Qué dijo, aparte de esto, la Corte dentro de esta providencia? Dijo, porque uno de los temas es si el recurso de casación es o no un medio idóneo para contemplar el derecho a la impugnación. Pues la Corte Constitucional por mayoría dijo, el recurso extraordinario de casación no es idóneo y no es suficiente para satisfacer el derecho a la impugnación. ¿Y por qué? Primero dijo que el recurso de casación no resuelve no cumple con los estándares constitucionales ni convencionales. Primero porque el recurso extraordinario de casación contempla un repertorio cerrado de causales de procedencia. Son causales demasiado estrictas, son muy pocas las causales. Y únicamente en el recurso de casación se va contra la sentencia, pero no se puede volver, digamos entre comillas, a revisar el resto del proceso. Para nadie, pues en Colombia es desconocido que la Corte o la Sala Penal de la Corte no revisa la totalidad de las sentencias condenatorias, solo aquellas que discrecionalmente considera importante o aquellas que cumplen con las finalidades del recurso. Pero aquí hay un punto importante, del número de recursos extraordinarios que se presentan ante la Corte, en realidad el porcentaje de los recursos admitidos es mínimo. Por lo tanto, como es mínimo, no puede satisfacer el derecho a la impugnación. Yo tengo aquí las estadísticas, obviamente no las vamos a mirar porque fueron proferidas, están dentro de la misma sentencia de constitucionalidad, la 792. Pero aún aceptando, en gracia de discusión, que el recurso extraordinario de casación podría resolver el derecho a impugnar las sentencias proferidas en segunda instancia por un tribunal por primera vez, el recurso de casación no podría resolver la primera sentencia condenatoria proferida en un fallo de única instancia, o tampoco podría resolver el primer fallo proferido por la propia Corte cuando actúa en recurso de casación. Es decir, si el juez de primera instancia absuelve
el tribunal absuelve, interpone en casación y en casación se dicta el primer fallo condenatorio, sobre ese fallo de la Corte cabe el derecho a la impugnación. Entonces, como sobre ese fallo no hay recurso de casación, pues tampoco puede satisfacer el derecho a la impugnación. Obviamente, aquí esta mañana también alguien decía, y ustedes saben la dificultad que tiene el recurso de casación. Es que el recurso de casación, me da pena decirlo, pero es así, prima la técnica sobre lo sustancial. Nadie sabe casación, ni los magistrados de la Corte, porque cuando salen les inadmiten todas las demandas. Eso es cierto. Usted fue magistrado, era el genio, salió inadmitidas todas las demandas de los magistrados. Entonces, el recurso de casación no puede satisfacer el derecho a la impugnación. Pero aquí también quiero tocar un punto adicional, y es que el derecho a la impugnación no se satisface con la doble instancia. Si el hecho de que un proceso tenga doble instancia no quiere decir que cuando se pueda apelar una sentencia quedó resuelto el derecho a la impugnación. Porque en el caso que se planteaba, si absuelven en la primera instancia y condenan en la primera el tribunal, pues usted no podría apelar la providencia del tribunal. Por lo tanto, la segunda instancia no resuelve el derecho a la impugnación. Yo voy a mencionar rápidamente algunas diferencias entre el derecho a la impugnación y la doble instancia. Primero, el derecho a la impugnación se encuentra soportado, como ya lo vimos, en el artículo 29 del texto constitucional, en el 8.2H de la Convención Americana y en el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras que la doble instancia tiene un fundamento normativo distinto, constitucional, que es el artículo 31 de la Carta Política. Segunda diferencia, mientras la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional en cabeza de las personas condenadas en un juicio penal, la doble instancia constituye una garantía que hace parte del debido proceso y que puede ser alegada por cualquiera de los sujetos procesales. Y la tercera es que mientras el derecho a la impugnación ha sido concebido para los juicios penales únicamente, la garantía de la doble instancia constituye la regla general de todo proceso judicial. Bueno, con base en estos argumentos, ¿qué decidió la Corte en esa sentencia 792? Entonces dijo, declarar la inconstitucionalidad con efectos diferidos de esos 8 artículos de la Ley 906, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias. Entonces, declaró una inconstitucionalidad con efectos diferidos. Y segundo dijo, exhortó al Congreso y le dio un término de 1 año para que regule integralmente la materia. Y dijo que si en 1 año no reglamentaba, se entiende que todas las sentencias condenatorias tenían derecho de impugnación. Esa sentencia, como digo, fue polémica porque fueron 5 votos a favor y 4 en contra. ¿Qué dijeron en líneas generales los salvamentos de voto y algunas intervenciones de algunas universidades y organismos que participaron en este debate? Voy a resumirlos. Primero dijeron que no es cierto, que es erróneo entender que cuando la Constitución o los instrumentos internacionales hablan de recurrir, revisar o impugnar, estén haciendo alusión a un recurso, entre comillas, de apelación, que eso no es cierto. Segundo, dijo que si el legislador colombiano ha dispuesto un ordenamiento procesal y el ordenamiento colombiano considera que esas herramientas son suficientes, pues que no hay necesidad de reconocer el derecho a la impugnación, porque eso reduce la libertad de configuración del legislador en materia procesal. ¿Qué dijo? ¿Qué decía además el salvamento de voto? Decían que el recurso de casación sí era un mecanismo idóneo y suficiente para proteger derechos fundamentales cuando una persona ha sido condenada
por un tribunal en segunda instancia. Pero dijo además que es erróneo crear, porque crear el derecho a la impugnación es crear una tercera vía, ya no es una tercera instancia. Dijo que viola el principio de la doble instancia al crear una tercera instancia. Pero además hicieron otra crítica. Es que dijeron que violaba el principio de igualdad porque a las víctimas no se les iba a permitir entonces apelar el primer fallo absolutorio. Esa fue otra de las discusiones. ¿Qué dicen o qué dijeron además los disidentes de esta sentencia? Dijeron que la acción de revisión y la acción de tutela como mecanismos son complementarios al recurso extraordinario de casación. Entonces dijo, la acción de revisión sí complementa el recurso de casación y conforman un sistema integral de defensa. Y frente a la acción de tutela, ¿qué dijeron? La acción de tutela, aunque no tiene naturaleza penal, pues resulta idóneo para proteger los derechos fundamentales de la persona objeto de una sentencia condenatoria. Con posterioridad a esto, en el año 2015, la Corte Constitucional entró a dictar una sentencia de unificación y hizo una interpretación restrictiva de la sentencia 792. Porque la Corte Constitucional entró a resolver un caso donde se dictó por primera vez una sentencia condenatoria cuando se había interpuesto un recurso de casación. O sea, absolvieron en primera instancia, absolvieron en segunda y la Corte condenó. Entonces entraron a resolver. ¿Qué dijo en líneas generales la Corte Constitucional? Primero dijo, este caso fue resuelto con ley 600, no con el sistema acusatorio, sino con el sistema procesal anterior. Entonces, dijo en líneas generales que para la fecha que se dictó esa sentencia, pues todavía no estaba vigente el derecho a la impugnación porque no se había cumplido el plazo de 1 año que daba el exhorto. 2, que la 792 se pronunció única y exclusivamente sobre sentencias dictadas por un tribunal por primera vez, pero que no se refirió ni a procesos de primera instancia ni a sentencias dictadas en casación. Y el tercer gran argumento dijo es que la 792 regula ley 906 y no reguló la ley 600 y por lo tanto no es aplicable y no se presentó. Esto pues, a partir de esta sentencia se venció el término y no hubo reglamentación por parte del Congreso. Entonces surgieron algunos problemas, voy a mencionar solo algunos. Bueno, pues uno de los primeros puntos que se hizo fue, se interpuso, se absolvió en primera instancia, se fue al tribunal, el tribunal condenó por primera vez y entonces el afectado dijo, interpongo casación sobre la sentencia del tribunal y además interpongo el derecho a la impugnación. Los dos, derecho a impugnar y recurso de casación. ¿Y qué le dijo la Corte? La Corte dijo, no señor, porque la Corte no puede crear reglas que habiliten un mecanismo de impugnación contra sentencias condenatorias proferidas por primera vez. Básicamente, o uno de los argumentos centrales que tuvo la Corte aquí, Suprema, es que dijo que ella es el organismo de cierre, es la máxima autoridad y que por lo tanto sobre ella no puede existir un superior jerárquico. En consecuencia, digamos, en líneas muy generales, no aceptaron que se podría impugnar ese derecho contra la primera sentencia condenatoria del tribunal. Pero claro, esto también generó un debate, porque sobre esas decisiones también hubo salvamentos de voto. ¿Qué dijo uno de los salvamentos de voto? Uno de los salvamentos de voto dijo, señores, tiene que reconocerse el derecho a la impugnación. Y si usted sobre una sentencia el tribunal interpone, debe darle los dos, impugnación y casación. Y usted condenado
usted afectado verá si escoge uno u otro o escoge los dos. Esta postura obviamente no fue aceptada por la mayoría y es una posición una de las posiciones minoritarias. Pero con el paso del tiempo, ¿qué sucedió? Que para cumplir un poco lo que había dicho la sentencia 792, entonces se creó el Acto Legislativo 01 del 2018, el cual esta mañana pues se pronunció la doctora Ángela Buitrago. Este Acto Legislativo 1 del 2018 pues hizo unas modificaciones constitucionales para permitir dos cosas básicamente: el derecho a la impugnación y dos, para garantizar la doble instancia, por ejemplo, en materia de los congresistas y en materia de aforados. Básicamente eso hizo el acto legislativo. Ese acto legislativo entró en vigencia el 18 de enero de este año. ¿Qué hizo en líneas generales el acto legislativo? Primero, creó una sala especial de instrucción compuesta por 6 magistrados de la Corte. O sea, son salas de la Corte, salas especiales de la Corte. Creó otra sala especial de primera instancia compuesta de 3 magistrados. Es decir, que la Corte va a tener, la sala penal, 18 magistrados. 9 de la sala de casación penal y estas 2 otras salas. A la sala especial de instrucción le dio la competencia para investigar, acusar ante la sala especial de primera instancia a los miembros del Congreso de la República. Contra esa sentencia que dicte la sala especial de primera instancia, se concede el recurso de casación, el recurso de apelación, que lo va a desatar la sala penal de casación o la sala penal de la Corte. Y dijo una cosa: la primera condena podrá ser impugnada. Es decir, recuerden que a los congresistas no se les aplica la ley 906, sino la ley 600. Entonces, hoy el derecho a la impugnación ha sido reconocido no solo para la ley 906, sino también para la ley 600 del 2000. Es decir, que el derecho a la impugnación es un derecho que está vigente y ha sido reconocido, ya no solo en una sentencia, sino también en un acto legislativo. Estableció, eso pues no hemos podido identificar todavía muy bien, porque de la sala de casación penal dijo que va a crear otra sala especial para el derecho a la impugnación, compuesta de 3 magistrados. O sea, la sala de casación penal tiene 9. Entonces dice, 6 van a dictar el primer fallo condenatorio y 3 van a desatar la impugnación. Entonces hay sala especial de instrucción, sala especial de primera instancia y hay sala de impugnación. Voy a hacer unas observaciones macro sobre este acto legislativo. Voy a obviar algunas que ya la doctora Ángela hizo esta mañana. Pero primero, yo diría que el acto legislativo fue más allá de la 792, porque no solo reconoció el derecho a la impugnación, sino que creó la doble instancia en caso, por ejemplo, de los congresistas y de aforados. O sea, el acto legislativo fue más allá. Pero la pregunta que hoy debemos hacernos es si este acto legislativo cumple con los estándares internacionales, sobre todo en relación a un punto, es si le puede resolver la impugnación un juez o tribunal superior. Ya voy a acabar, 2 minutos, me da una página, me queda. Pido perdón al público, pero ya voy a acabar. Voy a saltar algunas cosas. Cuando entró el acto legislativo, ocurrió un gravísimo problema que no lo hemos podido resolver, pues no se estableció un régimen de transición, ni se creó una ley estatutaria para su implementación. Es decir, que no se previó que para hacer